Hola, ¿cómo están? Bueno, en este curso vamos a ver cómo desarrollar una aplicación con Vue.js realizando operaciones de CRUD y haciendo uso de una API RESTful con Node.js. Esto es lo que vamos a obtener. Muy bien, en esta parte estoy ejecutando la aplicación que ahora no me muestra nada porque nuestra API REST no está corriendo. La API REST es la que desarrollamos en el curso que les dejo en la descripción, donde explico desde cero todo el desarrollo y la creación de la API REST, los conceptos de peticiones HTTP y todo lo necesario para que desarrollemos este código. Entonces, cuando ejecutamos nuestra API REST, lo hacemos de la siguiente manera. Nos posicionamos en el directorio. Aquí tenemos todo el código. En el curso yo les dejo el código para que lo descarguen. Lo dejé en mi repositorio de GitHub. Entonces, botón derecho y abrimos una ventana de comandos. Si quieren con Git, o si no, tipean desde aquí, ponen cmd y es lo mismo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación como lo hacemos con Node app. Presionamos Enter y nos dice servidor OK en el puerto 3000, conexión exitosa a la base de datos. Esto habíamos definido en el curso para que nos muestre unos mensajes por consola. Por lo tanto, ahora ya está habilitada, está funcionando. Si recargamos, nos va a traer todos los registros de la base de datos. De esta manera tenemos la primera operación de un CRUD, que sería mostrar todos los registros. Vamos a crear un registro. Como son artículos, vamos a poner ponemos cualquier valor de prueba. Vamos a darle guardar y ha creado el registro. Ahora vamos a modificar cualquiera, por ejemplo acá el que dice Coca-Cola. Vamos a poner Coca-Cola de 3 litros. Modificamos el precio, ponemos cualquiera, el stock cambiamos. Vamos a presionar guardar y ya vamos por la operación de update. Lo realizó perfectamente. Vamos a eliminar el que dice acá, lavandina grande, con ID número 9. Y ya vamos por la última operación, que es la de eliminar. Confirmamos. Y ya tenemos todas las operaciones de CRUD. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar los CDNs de Vue.js y Beautify. Yo les voy a mostrar cómo es la estructura del proyecto ahora. Acá tenemos las referencias. Hemos creado un div app. Y en la parte de Vue definimos el ámbito de app. Tiene el botón para crear. Tiene la tabla. Es decir, acá tenemos este botón flotante. Tenemos la tabla. El componente de diálogo para las operaciones de crear y editar. Esta ventana de diálogo. Y luego hacemos referencia a los archivos .js para trabajar con Vue.js, Beautify, Axios y el plugin Suite Alert 2. Una vez que comencemos a estructurar, miren, acá hemos definido una variable let, URL se llama, y hacemos referencia a los recursos de nuestra API. Por eso les pido que vean ese curso. Yo les adelanté de que íbamos a trabajar bastante con esta API REST. Entonces les recomiendo que lo vean porque está todo desde cero. Una vez que hacemos referencia, ya pasamos a crear los métodos del CRUD y algunos métodos para trabajar con los botones guardar y los formularios. Pero acá está lo fuerte. Y las peticiones HTTP las hacemos con Axios. Entonces esto es todo el código y ya podemos trabajar haciendo operaciones de CRUD sobre una base de datos MySQL, que la base de datos es exactamente la misma que la del curso de API RESTful.
Entonces, ya desarrollando y teniendo esto, realizamos todas estas operaciones con este simple archivo index.html. Vamos a realizar luego otro CRUD con otras tecnologías y vamos a utilizar la misma API para que vean la verdadera utilidad, es decir, ya vamos a configurar nuestras interfaces de usuario y no va a hacer falta volver a crear todo el tema de la API. Por supuesto que la API la vamos a ir mejorando, eso desde ya, pero con esto podemos realizar todas las operaciones de CRUD. Para los que recién están viendo este tipo de cursos, ¿qué les recomiendo? Que vean en el canal el curso de Vue.js desde cero, que vean el curso de Node.js también desde cero, que vean el curso, casi les diría que de forma obligada para entender todo esto, de API REST Node.js. Y les dejo también un link sobre un CRUD de los tantos que estamos realizando en el canal que utiliza el componente de Beautify de tabla simple. También en el canal hay un curso con Data Tables de Beautify. Entonces el material es mucho. Ustedes los comentarios me pueden consultar, los que no entienden. Entonces mi recomendación es de que vean todos los cursos del canal y van a aprender a trabajar con todo este tipo de aplicaciones que les van a ser muy útiles. Vamos a comenzar a desarrollar el código. Vamos a crear una carpeta y le vamos a poner CRUD B corta N E M Vue Node Express MySQL. Vamos a arrastrar la carpeta a nuestro editor de Visual Studio Code. Vamos a crear un archivo index.html. Y ahora les voy a pegar acá la primera estructura del código, y que es un simple documento HTML. Podríamos ir tipeando desde cero, pero como siempre lo hacemos, es una simple estructura, es la misma. Acá ya tengo las referencias que les decía al principio de todos los archivos que vamos a necesitar utilizando CDN, es por eso que no descargamos nada. Acá aplico un poco de estilos que ya lo voy a explicar. Y luego de nuestro head tenemos nuestro body. Siempre antes de cerrar el body invocamos a los archivos .js, en este caso Vue.js, el framework Beautify, Axios para las peticiones HTTP y el plugin suite Alert 2. Adentro de nuestro body he creado un div con el ID app, porque aquí vamos a definir el ámbito de Vue.js. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene aquí adentro nuestro frontend. Muy bien, esta va a ser nuestra estructura de nuestra aplicación. Recuerden que estamos trabajando con Beautify. Y adentro, en nuestra estructura principal, vamos a introducir un componente de tarjetas, un vCard, para darle un poco de estilos a lo que va a ser la zona del botón para crear y la tabla. Ahora vamos a crear el botón para el alta con el componente VBTN. Para el evento click, que lo definimos con @click, vamos a crear un método que se va a llamar form nuevo, que luego lo vamos a desarrollar. Y en vez de llevar un texto que diga alta o nuevo registro, vamos a poner un icono con el componente para iconos. Entonces, para la tarjeta hemos definido una clase para centrar con mxauto, un margin top de 5 y color transparente, un ancho máximo de 1280 píxeles, lo podríamos dejar en 900, eso ya lo vamos variando.
y la elevación, que tiene que ver con el shadow o la sombra, en 0. Ahora vamos a crear la tabla con el componente de simple tabla. Una vez que definimos los componentes de encabezado y cuerpo, the head y the body, adentro vamos a utilizar una fila para poner los títulos de cada columna. Entonces definimos un poco de color para estos encabezados con los colores de Beautify, de la paleta de colores de Beautify, y aquí le establecemos de que el texto sea blanco para cada título de las cabeceras. Ahora viene la parte del the body. Vamos a definir también una fila y adentro cada celda donde van a ir los datos que vamos a mostrar. Vamos a mostrar cada campo, como ya sabemos, utilizando Vue.js con las llaves dobles, y antes vamos a definir qué es lo que vamos a mostrar. Vamos a utilizar un ciclo before y vamos a crear enseguida, cuando hagamos nuestro código acá con Vue, un arreglo que vamos a llamar artículos. Ese arreglo artículos va a tener una clave principal para que así lo entienda Vue. Entonces vamos a poner que la llave va a ser artículo.id. ¿Por qué decimos artículos? Porque a esto que está en plural, artículos, lo vamos a recorrer uno a uno, es decir, en singular. Artículo in artículos. Entonces, como ya tenemos acá artículos, podemos hacer referencia a cada campo en particular, en este caso id, artículo.id. Vamos a mostrar acá. Y vamos a copiar esto, y entonces para los siguientes campos vamos a poner artículo, descripción, precio y stock, que los voy a cambiar ahora. Por último, para mostrar los botones para cada registro, porque acá tenemos este encabezado que dice acciones, que es donde vamos a mostrar los botones para cada registro, que van a decir editar y eliminar. Utilizamos también una celda, pero en este caso vamos a incluir los botones. También vamos a utilizar iconos para estos botones, entonces ponemos con el componente de iconos de Beautify. ¿Y cómo hacemos referencia a ese icono? Con MDI, en este caso Pencil, que es para editar, y este otro botón que es para borrar, MDI Delete. De esta manera tenemos nuestros botones de editar y eliminar. Ahora lo que tenemos que definir es qué funcionamiento van a tener cuando presionemos clic, es decir, con el evento clic. Vamos a poner @clic, y lo mismo para editar. Al hacer clic en el botón editar, vamos a invocar a un método que vamos a crear enseguida, que se llama form editar, y que va a tener como parámetros a todos los campos, porque necesita saber todo, es decir, lo que vemos aquí: artículo, ID, descripción, precio y stock. Y al hacer clic en el botón borrar, vamos a invocar un método que ya vamos a crear, que se va a llamar borrar, y que como parámetro solamente va a tener el ID. De esta manera tenemos configurada nuestra tabla. Ahora vamos a crear el componente de diálogo, que sirve tanto para crear y editar registros. Para esto vamos a utilizar el componente de Beautify de diálogo, y adentro de este componente de diálogo vamos a utilizar un componente de tarjeta. Como sabemos, cada tarjeta internamente tiene su título, su footer y su body, que en el caso de Beautify el título se nombra de esta manera, con esta etiqueta,
el body se nombra con vcard text y lo que sería el footer vcard actions. En el action vienen los botones de cancelar y guardar. Adentro del body viene todo el formulario y en el título de lo que sería este componente. Como vamos a utilizar un formulario, vamos a poner adentro del vcard text un componente vform y lo vamos a cerrar afuera del action porque tiene que incluir a los botones. Ahora completamos el título. Y estilizamos el componente de diálogo. Adentro de lo que sería el body, que es el vcard text, vamos a crear un contenedor y una fila. Y ahora sí, definimos todos los campos para llenar, cada uno con su vModel. Por ejemplo, para el ID lo vamos a poner oculto y lo podemos poner en un simple input. En cambio, para lo que es descripción, precio y stock lo vamos a estilizar y lo vamos a poner en un campo de input que utiliza Beautify que se llama vTextField. Y para estilizar un poco más vamos a poner, ya que estamos utilizando la estructura de container, fila y columna, vamos a dividirlo de esta manera. Ahora viene el vTextField. Y en este componente podemos especificar el vModel, el label y lo que vamos a capturar en el campo, es decir, su valor, todo en este mismo componente. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, el valor capturado, en este caso va a ser descripción, viene con lo que ya conocemos de Vue.js. Entonces ponemos artículo punto descripción. El vModel va a ser artículo y el label va a ser descripción y vamos a poner solo y require. Entonces este es el formato, lo vamos a copiar para el resto y vamos a cambiar acá para este precio y para este stock. En este caso, al ser numérico, le vamos a poner de tipo number. Podemos hacer uso de la propiedad de prefijo. Le vamos a poner el símbolo de peso. Y para stock no vamos a poner ningún prefijo. Por último nos queda agregar los botones del formulario que son cancelar y guardar. Esto lo hacemos acá en Actions. Antes vamos a poner un espacio. Y ahora vamos a definir el comportamiento de cada botón con el evento click. Entonces para cancelar simplemente vamos a poner que oculte la ventana de diálogo. Y para guardar vamos a llamar al método guardar, que lo vamos a crear enseguida. ¿Por qué utilizamos un método guardar? Porque recuerden que no solamente va a ser de tipo submit, esto nos faltó, tipo submit, porque estamos trabajando con un formulario, no se olviden. Y el evento guardar hay que especificarlo porque va a tener un condicional, ya que este formulario se utiliza tanto para la creación como para la edición. Y de esta manera hemos terminado la primera parte, que es toda la estructura HTML con los respectivos vModel. Y ahora vamos a continuar con un script para crear todo el código de Vue.js. Ahora vamos a desarrollar nuestro script. Vamos a crear las etiquetas. Y
como siempre vamos a definir nuestra instancia de view junto a las propiedades que vamos a utilizar. Vamos a definir el ámbito, que va a ser nuestro div app. Acá está. Como es un ID, lo referenciamos con numeral app. Vamos a hacer referencia a Beautify para poder utilizar todos los componentes, y esto es muy simple, ya que aquí lo estamos invocando la librería, y también vamos a crear una instancia. Ahora vamos a utilizar las propiedades de Vue.js, que van a ser data, creator y métodos. Con let vamos a definir una variable, la vamos a llamar URL, y vamos a definir a dónde se encuentran nuestros recursos para utilizar nuestra API. Entonces aquí vemos toda la ruta, es decir, vamos a utilizar el protocolo HTTP, el servidor local, localhost en este caso, hemos definido el puerto 3000, y a donde están nuestros recursos hemos definido que la ruta es /api /artículos. ¿Esto por qué lo definimos así? Porque luego cuando invoquemos a los métodos get, post, put y delete, directamente vamos a poner URL y ya hacemos referencia a nuestros recursos. Muy bien, en la propiedad data vamos a definir nuestras variables, y la primera va a ser artículos, que va a ser un arreglo. En este arreglo vamos a recibir los datos que obtenemos con las peticiones mediante Axios. Dialog es otra variable, que es la que vamos a utilizar para la ventana de diálogo o ventana modal. Se va a inicializar con false. Operación hace referencia a la operación de crear o editar. Por el momento la inicializamos como vacía. Y por último vamos a definir artículo. Esto va a ser un objeto, y adentro van a estar los campos, es decir, ID, descripción, precio y stock, que son con los que vamos a trabajar. ID va a inicializar en null, podríamos ponerlo en vacío también. Descripción en vacío. Precio también en vacío. Estos pueden ir variando ustedes. En otros cursos también le puse los que son valores numéricos 0, 0,0. Esto pueden ir probando, no hay ningún problema. Y de esta manera ya tenemos las variables con las que vamos a trabajar. Ahora para created vamos a llamar al método mostrar, que ahora lo vamos a crear. Y como invocamos tenemos que utilizar this.mostrar. Ahora vamos a crear los métodos mostrar, crear, editar y borrar. Esta forma de representar los métodos puede variar. Ustedes eligen las que más les gusta. Por ejemplo, acá podríamos poner también mostrar dos puntos, función, o podríamos utilizar la función flecha. Para mostrar vamos a utilizar una petición HTTP con Axios, vamos a utilizar la petición get y el método then para obtener la respuesta. Utilizando response.data obtenemos todos los registros que vienen desde nuestra tabla artículos. A todo esto se lo vamos a asignar a nuestro arreglo artículos, pero antes tenemos que poner this artículos. Método crear. Vamos a utilizar Axios y vamos a hacer una petición HTTP con el método post.
va a tener dos parámetros, la URL que utilizamos en todas las peticiones, y en este caso vamos a poner una variable que se va a llamar parámetros. Vamos a definir parámetros y va a ser un objeto que va a tener descripción, precio y artículo. Por ejemplo, descripción va a tener asignado lo que capturamos de this.artículo descripción, y así para precio y stock. Aquí lleva, no es el igual, sino 2 puntos para todo. De esta manera ya sabemos que acá, al crear, estamos haciendo referencia a la URL y luego a parámetros, que son todos los datos que le vamos a enviar para realizar la creación, el alta. ID no, porque como siempre decimos, definimos que el motor MSQL autoincrementalmente realice el alta de cada ID. Luego que obtenemos esa respuesta de la creación, vamos a llamar de nuevo al método mostrar. Por último, vamos a limpiar estas variables y ponemos this artículo descripción, y lo mismo para precio y stock. Método editar. Vamos a hacer una petición con Axios, una petición con el método put. Va a tener dos parámetros, la URL que mandamos siempre, pero en este caso la URL tiene que ir acompañada del ID del registro que queremos editar, y esto se logra utilizando this artículo.id y como otro parámetro la variable parámetros. La variable parámetros es la misma que utilizamos aquí en crear, la vamos a copiar. Lo único que tiene que le vamos a adicionar es ID. Método borrar. Aquí es donde utilizamos el plugin de SweetAler, y para eso tenemos que poner las palabras reservadas de SweetAler .fire para que utilicemos una confirmación. Es como en JavaScript cuando utilizamos confirm, pero en este caso lleva otros parámetros, ya que lo hace un poco más visual. Es decir, acá vamos a definir el título, los botones, el color, y todo eso se puede configurar desde SweetAler 2. En este caso, en el título establecemos un string que dice confirma la eliminación del registro, pueden poner cualquier cosa, y el plugin, después les dejo un enlace a un video donde yo hice explicando todo este plugin, permite configurar absolutamente todo. Como les decía, acá podemos poner lo que queremos en el botón, el color, lo que sea. En este caso le vamos a poner confirmar. Para que aparezca un botón de cancelar, ponemos show cancel button en true. Y acá, una vez que ejecutamos el método then, podemos hacer un condicional donde preguntamos si este parámetro result de la confirmación is confirmed. Todo esto está en la página oficial del plugin que yo les dejo para que los que quieran ver más lo puedan hacer. Si confirma la eliminación, hacemos la petición HTTP con axios.delete. ¿Y qué le tenemos que pasar como parámetro? La URL más el ID. Entonces, una vez que elimina esto, vamos a mostrar un mensaje que diga eliminado. Y acá en estas opciones pueden poner el color de ese mensaje una vez que fue eliminado. Como es un condicional if, podemos poner en el caso contrario, si no, utilizando el parámetro result, le avisamos que es denegado, es decir que no, que presione el botón cancelar.
Ahora vamos a crear los métodos para el botón guardar y para el formulario. Son 3 métodos. En guardar vamos a usar un condicional para ver de qué se trata, si al presionar guardar es un alta o es una edición. Y aquí es donde usamos nuestra variable de operación. Si contiene la cadena crear, vamos a ir al procedimiento de alta, es decir, crear. Si contiene la cadena editar, vamos a ir al método editar. Independientemente de que elijamos crear o editar un artículo, tenemos luego de que presionamos el botón guardar, hacer que la ventana de diálogo se oculte. Y esto lo hacemos con this.dialog en false. En este procedimiento form nuevo es más simple porque vamos a poner que cuando se active este método muestre la ventana de diálogo, es decir, lo ponemos en true. A nuestra variable operación, como es crear, esta variable le vamos a asignar crear este texto, que es con el que compara aquí. Y vamos a limpiar todos los campos, es decir, descripción, precio y stock. Por último, el método form editar como parámetro requiere de todos los campos, es decir, ID, descripción, precio y stock. A estos valores se los vamos a pasar a cada uno, es decir, a this artículo.id le pasamos el ID, y así para descripción, precio y stock. De igual forma tenemos que habilitar la ventana de diálogo. Esto lo hacemos con this diálogo en true. Y a nuestra variable operación, ya que vamos a editar, le tenemos que poner el string editar. Vamos a probar nuestro código. En esta línea me faltaba comentar este texto al principio. Entonces vamos a habilitar la vista en vivo. ¿Y qué pasa? No nos muestra nada porque todavía no está ejecutada nuestra API REST. Entonces vamos a la carpeta donde tenemos nuestra API. En este caso, ya saben, lo podemos hacer con git bash heal o podemos tipear cmd de command y lo ejecutamos. Nuestra aplicación se llama app.js y para ejecutarla necesitamos escribir node app solamente. Nos dice que el servidor OK en puerto 3000, conexión exitosa a la base de datos. Recargamos y tenemos funcionando nuestra aplicación. Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a dar de alta un registro. Ponemos cualquier valor de prueba, le damos guardar. Realizó el alta. Vamos a modificar acá donde dice frutas frescas. Vamos a quitar, vamos a poner por ejemplo manzanas verdes 300 y vamos a poner 15. Presionamos guardar. Se realiza la modificación y por último vamos a probar eliminar este que creamos, que dice queso cremoso. Confirmamos. Primero le damos cancelar para ver que está todo ok, no hace nada. Confirmar y eliminó el registro. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo curso. Ya en próximos videos vamos a utilizar otras tecnologías. Vamos a ver si React o Angular, y también tengo ganas de hacer algo con Laravel en su última versión. Bueno, si les gustó el video, por favor dejen un like, un comentario, compartan los videos, de esa manera me ayudan y mucho. Muchas gracias, chao.